para nuestro invitado. Vuelvo y repito, a quienes a esta hora se integran a nuestra señal informativa, vamos a dialogar en pocos instantes con el abogado Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Y yo quiero empezar por un tema que ha sonado con mucha fuerza a propósito de la violencia que ha experimentado buena parte de nuestro país, especialmente la región litoral. Un titular de una noticia que me llamó muchísimo la atención hace algunas semanas: la violencia en Guayaquil puso en jaque a la educación. Esto lo publicó diario El País desde Madrid, España, y menciona que la narcoviolencia ha extorsionado o ha llegado a centros educativos para generar extorsión, asaltos a estudiantes y también una suerte de batalla que se libra en algunos techos de escuelas. Centros educativos han tenido que regresar, incluso en algunos casos, a las clases virtuales. Frente a esto, el gobierno nacional puso en marcha un plan denominado Escuelas Seguras. Yo lo decía, fue anunciado y lanzado este día lunes en la ciudad de Guayaquil. Viceministro, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que se propone esta iniciativa del gobierno nacional? Muy buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días con todos quienes nos acompañan. La iniciativa de Escuelas Seguras en realidad es el producto de un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo ya, y hace mucho tiempo no solamente por nuestra administración, en la que se le ha dado una relevancia que era necesaria, no solamente por los acontecimientos delictivos de criminalización que ha habido, digamos, alrededor de las instituciones educativas, sino que es un trabajo que viene realizándose desde el año 2015, cuando se lleva a cabo la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la reducción de desastres, y en esa conferencia 115 gobiernos asumen la responsabilidad de trabajar en la iniciativa mundial de Escuelas Seguras. Nosotros somos parte de esa iniciativa, el Ecuador es parte, pero no se le había dado una relevancia importante, digamos, a este tema, pero se venía trabajando ya, y de hecho parte de ese trabajo inició el año pasado cuando iniciamos los riesgos relacionados con temas naturales, los simulacros de tsunamis en el litoral, otro tipo de simulacros que se vienen realizando en instituciones educativas, pero ya, digamos, atendiendo a lo que nos convoca esta entrevista, es importante decir que nosotros hemos priorizado 220 instituciones educativas conjuntamente con los organismos que están responsabilizados legalmente de llevar a cabo los planes de seguridad en materia de control y prevención de la delincuencia y la criminalidad alrededor de instituciones educativas. Esto es el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El Ministerio de Educación lo que hace es, por supuesto, no solamente dar las facilidades para que la policía pueda ingresar de manera ordenada a las instituciones educativas, sino trabajar conjuntamente en los planes de socialización, de prevención, de comunicación, cuál es el mensaje que se entrega a las comunidades educativas y organizar a las comunidades educativas para que estas 220 instituciones educativas priorizadas puedan atender específicamente de manera organizada el tema de la delincuencia. Es decir, cómo lo abordan los padres no es lo mismo que cómo lo abordan los estudiantes. Claro. Esto es lo que se ha venido trabajando. Ok, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Reitero, para quienes a esta hora se integran a nuestra transmisión, dialogamos en Majestad Radio y aquí puntualmente en El Mundo a las 6 con el abogado Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Estamos refiriéndonos al tema de la violencia en términos generales en los planteles educativos. Es un fenómeno, como usted lo ha dicho, viceministro, que se experimenta a escala global. Hay países como por ejemplo en Estados Unidos, mucho se habla y muchas veces se pone incluso como ejemplo Estados Unidos, pero también la violencia se experimenta en buena medida en planteles educativos de ese país, lo que ha generado un debate también a escala internacional. En términos generales, abogado, porque cuando hablamos de violencia tenemos que entenderlo en su verdadera dimensión. Es verdad, estamos atravesados por una serie de problemas locales, especialmente en algunos planteles, que ha motivado que buena parte de la estrategia se concentre en estos 220, si no estoy mal con el dato que usted acaba de mencionar, planteles educativos del país. Ahora bien, pero hay una problemática que es mucho más grande, yo lo decía. ¿Qué hacer o cómo trabajar para que desde los planteles educativos haya mayor conciencia, sobre todo a nivel de
profesores, de quienes formen parte de las instituciones educativas y se pueda atacar esto de manera mucho más radical y evitar que escale a mayor nivel? Es muy buena la pregunta, Néstor, y muy oportuna, porque en realidad, contextualizando un poco, digamos, el tema de cómo abordar la violencia desde cada uno de los planteles, cada institución educativa, y no solamente estas 220, tiene distintos tipos de riesgos, y cada institución tiene que abordar esos riesgos de una manera puntual y de una manera específica. Nosotros, al haber priorizado estas 220 instituciones, son aquellas en las que en estos momentos se encuentran lamentablemente afectadas por temas de delincuencia organizada, de violencia, de narcoviolencia, como tú lo calificaste hace un momento, por ejemplo. Es verdad, y por supuesto, este tipo de reacciones que tienen que tener estas instituciones educativas es distinta a otra que seguramente tiene riesgos de tipo natural exclusivamente, que se encuentren en provincias en donde no existan este tipo de situaciones lamentables. Entonces, con estos antecedentes, el plan que se ha desarrollado tiene algunos ejes de trabajo, ejes de articulación en los que la Policía Nacional, conjuntamente con la DINAPEN, conjuntamente con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, a través de sus direcciones distritales, articula una respuesta individualizada para esa institución educativa, porque inclusive es distinto hablar de una institución educativa en la que puedan existir problemas en los que los estudiantes puedan estar siendo utilizados por grupos violentos, a una institución educativa en la que exista consumo de sustancias estupefacientes, claro, o psicotrópicas. Es diferente el caso, y por supuesto hay que analizarlo desde esa manera. El eje de articulación busca entregar una respuesta contextualizada desde las tres instituciones y desde otras instituciones que pudieran seguirse sumando. Supongamos el caso del consumo de drogas. Es evidente que también tiene que ingresar en ese momento las direcciones distritales o zonales del Ministerio de Salud. En el caso del eje de acción preventiva, nosotros hablamos de un trabajo que implica la realización de asambleas comunitarias para que toda la comunidad educativa, la ley determina que es una comunidad educativa, Néstor, padres, madres de familia, representantes, docentes, directivos, personal de servicio y estudiantes, dentro de sus dimensiones, sepan cómo reaccionar, y para eso se realizarán y ya se vienen realizando estas asambleas comunitarias en estas 220 instituciones, y visitar la institución para analizar los riesgos de ingreso y de salida de la institución. Esto es muy importante. Nosotros en el Ecuador tenemos más de 16,000 instituciones educativas, Néstor. No todas tienen, ninguna de hecho tiene una circunstancia de infraestructura similar a otra. Claro. Y todas tienen que ser atendidas de manera distinta. Esto dentro de muchas acciones, pero hay un eje de sensibilización también y un eje de atención y servicio, que son los que finalmente, elaboran el plan de acción para luego pasar a una etapa de comunicación y socialización con la comunidad y con las otras comunidades educativas. Permítame entender, entonces, esta iniciativa, si bien es cierto, se está concentrando muy puntualmente en estos 220 planteles, no exime que en otros colegios del país, porque estamos hablando de un universo mucho más grande, abogado Chiriboga, pueda también trabajarse mucho más sólidamente en el tema de la sensibilización para enfrentar la violencia, porque aquí hay problemáticas que generan preocupación, por supuesto, a los padres de familia, saber que mi hija, que mi hijo va a llegar a un ambiente seguro donde no va a experimentar, por ejemplo, problemas relacionados con el bullying, con el acoso escolar, con violencia que pueda provenir de estudiantes de mayor edad, que se organicen en muchos casos y generen o hagan ruido internamente y que puedan eventualmente poner en riesgo la vida de mi hijo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque ha habido casos, y yo he visto sobre todo a través de las redes sociales, y se me viene a la mente lo primero, y seguramente usted también lo vio a través de las redes sociales, lo que ocurre, por ejemplo, lo que se dijo que ocurre acá en el colegio Cotac, en la ciudad de Quito, en el sector norte, donde aparentemente estudiantes más grandes atacan a otros, o por lo menos cuando se agrupan, atacan a otros, generan violencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajar o cómo se está haciendo para trabajar de manera mucho más integral en ese aspecto? Ese es exactamente un buen ejemplo, Néstor, de lo que hay que identificar. Por ejemplo, en el caso del colegio Cotac, tal vez ahí no existen problemas de criminalidad como los casos que suceden en la provincia de Esmeraldas. Correcto. O el caso de la provincia de Santo Domingo. Más aún específicamente, en Esmeraldas mismo no suceden los casos
entre distintos cantones. Los sucesos delictivos que pasan en San Lorenzo son diferentes a los que pasan en Muisne, o son diferentes a los que pueden pasar en otras provincias. Y por supuesto, cada caso tiene que ser atendido. Todos los casos de violencia dentro del Sistema Nacional de Educación tienen que ser enfrentados y combatidos, en el mejor de los casos desterrados, por supuesto. Pero esto quiere decir que el caso del COTAC, por ejemplo, enfrenta un tipo de violencia dentro de la institución educativa que es absolutamente diferente y que tiene que tener una respuesta probablemente psicoemocional, de trabajo, de seguimiento a los estudiantes, de verificar cómo está construido ese tejido de la sociedad, de la comunidad educativa. Y esto es importante en esto. Nosotros veníamos advirtiendo hace algún tiempo, nosotros no hemos ocultado la realidad de la violencia dentro del Sistema Nacional de Educación. De hecho, hemos alertado y denunciado que después de 2 años de encierro de los estudiantes y de las familias en casas, principalmente de los estudiantes, a quienes, a pesar de que sus familias ya salían, probablemente con los mismos estudiantes, a realizar sus tareas económicas, o el fin de semana sin ningún problema a jugar fútbol en el parque, a los estudiantes se insistía que tienen que permanecer encerrados en sus casas de lunes a viernes. Este encierro, este distanciamiento durante 2 años, sobre todo en los años de adolescencia, trae problemas de deterioro en la salud mental de nuestros estudiantes. Claro. Hemos advertido esto y hemos trabajado, por supuesto, conjuntamente con los departamentos de consejería estudiantil. Hay que enfrentar estos problemas, hay que enfrentarlos de manera individualizada. No hay recetas generales para todas las 16.000 instituciones educativas. No quiero ceñirme estrictamente a lo que pasa en el Colegio COTAC, pero me parece un ejemplo bastante interesante, sí, como no, de lo que se puede evidenciar en una escuela y que puede estar relacionado también con características muy diferentes a las que se experimenta, como usted lo ha dicho, viceministro, a planteles educativos de la región litoral, realidad totalmente diferente. Ahora bien, en el caso muy puntual del que estamos hablando, por ejemplo, y gracias por traer a colación ese caso, se ha sancionado en primer lugar, tal vez, eventualmente a profesores, autoridades que no obraron, que no actuaron, que no detectaron en su momento, que no permitieron tal vez que el diálogo en una primera fase pueda predominar y esperar a que el tema o el problema escale a un nivel tan elevado como poner en peligro a otro alumno, a otro estudiante. ¿Qué se ha hecho muy puntualmente ahí? Néstor, yo creo que es importante indicar esto. Todo proceso de investigación que eventualmente pudiera llevar a una sanción a una persona no se puede realizar de la noche a la mañana. Las personas, en términos generales, los ciudadanos y habitantes del Ecuador, tenemos derecho a la defensa, a la legítima defensa, y por supuesto este lamentable suceso del COTAC sucedió hace pocos días. Y los procesos de revisión administrativa del caso, de la aplicación de los protocolos, de verificar si los docentes actuaron bien o mal, están todavía en revisión. Lo primero que tenemos que hacer siempre es trabajar en la protección de los estudiantes. Los procesos de sanción, a los que normalmente estamos llamados como actores, como terceros actores, dolidos por estas circunstancias injustas de violencia, es importante llevarlos a cabo. Primero protegemos a los estudiantes, trabajamos con la comunidad en el tema psicosocial, en el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales, que incluye protocolos de violencia, que incluye protocolos de protección ante otros riesgos, pero por supuesto nosotros no podemos sancionar inmediatamente, porque inclusive, supongamos que así fuera por responder al clamor social o al clamor de esa comunidad, seguramente el proceso jurídicamente se puede caer. Hay que hacer las cosas bien y sancionar si es que es de sancionar, y trabajar en todos los casos, trabajar en protección de los estudiantes. Ahora bien, viceministro, aquí si bien es cierto, un papel fundamental juegan las autoridades y allí también los profesores, los maestros, por otro lado, los padres de familia y los estudiantes. En ese sentido también, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación para generar esa conciencia entre padres de familia para que se integren más? Porque también hay que entender la realidad de nuestro país, de estos tiempos modernos, que ya vamos a hablar acerca de eso también, con características muy diferentes tal vez a como fueron o fuimos formados usted y yo, las personas que venimos de más atrás, viceministro. ¿Cómo hacer para que los padres de familia puedan integrarse también dentro de la discusión, el debate, un sano debate sobre este tema, y que los propios estudiantes también se integren
generen conciencia sobre los peligros que puede acarrear la violencia al interior de las escuelas y colegios? El plan de escuelas seguras incluye un eje de trabajo comunitario. Este trabajo incluye a las familias, por supuesto, incluye a los estudiantes en todos los casos. Pero aquí, Néstor, quiero aprovechar para decir esto. La educación, la calidad de la educación, le corresponde a los planteles educativos, al Ministerio de Educación, a todos quienes conformamos parte del Sistema Nacional de Educación, ya sea desde su administración o desde la entrega directamente del servicio por parte de los docentes. En el caso de las instituciones fiscales, recordemos que nuestros docentes son servidores públicos, que reciben un salario que viene del Estado, igual que el mío. Es decir, todos somos servidores públicos y la Constitución determina que los servidores públicos tenemos que proteger derechos. Eso es nuestro primer trabajo. Por supuesto, el derecho a la educación en el caso del Ministerio de Educación. Pero es importante decir que eso es la calidad educativa. La relevancia, la importancia de la educación, la vinculación con la comunidad, también le corresponde, no solamente porque yo lo diga esto de manera romántica, está establecido en la ley, también le corresponde a las familias. Padres, madres, representantes legales en términos generales, necesitan involucrarse con sus hijos, con sus hijas, sobre todo en edades críticas como a la finalización de los estudios secundarios de etapa de la adolescencia. Es decir, necesitamos volver a poner en el centro de la discusión de la mesa ecuatoriana la importancia, la relevancia de la educación. Sin eso va a ser complejo poder enfrentar esto. Esto no se trata de un esfuerzo aislado de funcionarios administrativos desde el Ministerio de Educación. Se trata de un trabajo integral que como Estado, que como país tenemos que apuntar a la educación como lo más importante. Ok, y ahora que usted menciona, viceministro, el tema de la educación como aspecto importante para la vida de un país, me gustaría también pasarme a otro tema, que también yo lo había planteado para esta conversación, relacionado con ya el prácticamente cierre de este año 2022. ¿Cuál es la evaluación que usted me podría dar desde el Ministerio de Educación en cuanto tiene que ver a infraestructura educativa, a inversión en el ámbito educativo? Un tema que hablamos al empezar este programa con nuestro anterior invitado, analizando el tema de la proforma presupuestaria, que está relacionado también con una deficiente baja ejecución en términos generales, sin allí que necesariamente que ese análisis implique una u otra institución, como está, por ejemplo, el sector de la educación en cuanto tiene que ver a ejecución presupuestaria. ¿Qué ha pasado en este año? Gracias por la oportunidad de contarle esto a la comunidad en general, Néstor. Nosotros como Ministerio de Educación somos una de las carteras de Estado con la mejor ejecución de toda la función pública, de todo el Estado en términos generales. El Ministerio de Educación además tiene uno de los presupuestos más altos. Este año son de $3.300 millones. Es decir, por supuesto hay una inversión que en términos generales, la gran mayoría de esto se va en salarios de docentes, pero el presupuesto que está relacionado con infraestructura, por ejemplo, ha sido ejecutado. Nosotros tenemos una particularidad. Esto se lo explicamos en una comparecencia a la Asamblea justamente por la revisión de la ejecución presupuestaria hace un par de semanas. El Ministerio de Educación viene contratando obras desde cero, obras que han iniciado escuelas muy grandes en diferentes ciudades, 7 escuelas con un crédito muy grande del Banco Mundial, que supera los $70 millones, por ejemplo, en este caso puntual. Pero la forma de contratación de Banco Mundial hace que no se pague mensualizadamente, que es lo que sucede con la contratación pública normal, y que puede llevar adelante un proceso de gasto, de inversión, digamos, más estable. Nosotros, en el caso de Banco Mundial, se paga por hito, es decir, una vez que está concluido una fase del proyecto de construcción completamente, recién se puede pagar. Y nosotros en estas semanas hemos estado ingresando todos los hitos a pago, y ha ido subiendo vertiginosamente el pago de inversión, por ejemplo, en infraestructura. Pero en términos generales, nosotros tenemos una inversión que ya está alrededor del 74%, si no me equivoco, a la fecha, incluido el gasto corriente, por supuesto. Entonces, esto implica que nosotros podemos seguir confiando en que el Ministerio de Educación viene invirtiendo los recursos que se le otorgan de una manera adecuada. Como yo digo, puede saltar a la vista el tema de que al final se esté pagando, pero es propio de la contratación pública de estas grandes obras. Ok, en cuanto tiene que ver a ejecución presupuestaria, solamente por favor, creo que no me dio el dato, en términos generales, aproximadamente, ¿a cuánto asciende al día de hoy? No tengo la cifra actualizada al día de hoy, Néstor. Ok. Pero
Quizá la más cercana. Caso, Sí, nosotros habíamos superado ya el 60% en gasto corriente de infraestructura, más del 50% ya de inversión, y sumado al tema de gastos corrientes generales del Ministerio de Educación, sumado todo superábamos el 70%, si no me equivoco 74%, pero lo voy a decir 70% para no equivocarme tanto, pero eso es más o menos la cifra que nosotros ya habíamos invertido. Ahora, ¿es lo óptimo, digamos, considerando que falta mes y medio para que se acabe el año? A comienzo de mes es la cifra que le estoy dando, por eso le digo, no tengo el corte actual. Yo considero que con los hitos que han ingresado de las obras de Banco Mundial y analizando también que el tema del alza salarial que nosotros tuvimos recientemente, impactará en la ejecución presupuestaria. Nosotros podremos seguir subiendo el gasto y además un tema adicional, recordemos que los décimos en sierra se pagan en diciembre y ahí también se eleva inclusive un poco más, es decir, la propia lógica del Ministerio de Educación, cuya mayor parte de recursos se destina a salarios, hace que el gasto se crezca, digamos, al final. Claro, cómo no. Ahora, bueno, que se entienda bien, ¿no? Si bien es cierto el tema de la inversión, por lo menos, de acuerdo a lo que se ha dicho desde el gobierno, también puede estar relacionado con o este gasto tan elevado, en definitiva, en sueldos y salarios del sector público. Me gustaría preguntarle las prioridades en cuanto... Néstor, tengo ya la cifra exacta, es el 78% de ejecución. Ok, bueno, vamos a ver en qué medida también eso se aproxima o se acerca al 100% ya al finalizar este año en el mes y medio que nos resta para cerrar. A ver, en cuanto tiene que ver a obras de infraestructura, viceministro, el énfasis, la prioridad está puesta en qué lugares o en qué zonas del país. Esto para también, de alguna manera, responder a quienes dicen que las escuelas están cayendo a pedazos. Es una frase que de alguna manera también refleja, entendería yo, el malestar de un sector de la población, pero sí sería importante cotejar eso con las cifras oficiales que ofrece el Ministerio. Muchas gracias por la pregunta, Néstor. Nosotros venimos eliminando este mito que en muchos casos es resultado, por supuesto, de la emergencia sanitaria. 2 años de abandono golpeó las instituciones educativas. Nosotros, como yo le decía, hay 16.000 instituciones educativas, un poco más en el país, de las cuales 12.500 son fiscales. Esas nos corresponde a nosotros del mantenimiento de la infraestructura. De esas instituciones de sostenimiento fiscal, nosotros en el primer año de gobierno intervinimos de manera total o parcial 5.200. Es algo que no se había realizado antes. Y por supuesto, mientras existe una institución que esté mal atendida, siempre va a haber un reclamo legítimo, pero quiero decir que no es poco lo que se ha avanzado. Y por un lado, y por otro lado también hay que decir que hemos seguido trabajando. Esto fue la cifra que entregó el señor presidente de la República en el primer año como informe del primer año de su ejercicio en funciones. Y por supuesto, nosotros seguimos avanzando, pero por ejemplo, estos 5.200 están en todo el país. Sin embargo, las 7 repotenciaciones que se realizan de manera agresiva, que son prácticamente la construcción de escuelas completas, ya sea donde se encontraban escuelas que estaban absolutamente deterioradas o en lugares en donde no había escuelas, se encuentran principalmente en 2 en la provincia de Bolívar, 2 en la provincia de Los Ríos y 3 en la provincia de Pichincha. Entonces, estas son las primeras. El próximo año avanzaremos a construir más, pero la solución, Néstor, y esto para que quede claro, no es construir una escuela de 1.500 estudiantes por jornada en todas las partes del país. Eso ya se ha probado que es un error. Es seguir trabajando y reconstruyendo y atendiendo las necesidades de todas las escuelas que ya vienen trabajando. Y en eso es lo que más hemos avanzado probablemente. Ok, bueno, se me quedan algunos temas porque en realidad hablar de educación implicaría irnos de largo hasta quizá el mediodía, y eso siendo conservador, viceministro. Muchísimas gracias por el tiempo. Ojalá podamos próximamente volverlo a tener aquí presente, seguir abordando estos temas. Y bueno, por ahí se me quedan algunos relacionados y hablábamos acerca de la escala de valores hoy en día a propósito de la música y estas nuevas tendencias que van apareciendo. Por ahí se me queda también seguir analizando y pasando revista a temas como eso, también por supuesto vinculados con la educación desde esa arista, pero le reitero mi agradecimiento. Ojalá podamos tenerlo próximamente por aquí. Será un gusto, Néstor, muchas gracias. Gracias, un buen día, un buen miércoles para el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, nuestro invitado a esta hora. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.